El año pasado se manifestó fuertemente la pandemia en nuestro medio y nadie ha podido imaginar qué iba a significar esta pandemia en su duración, en sus consecuencias, y todavía no podemos medir todos los efectos que probablemente va a tener de todo tipo esta pandemia. La pandemia nos ha suscitado muchos y muchos temores. Para expresar esos temores hemos escrito este poema. Para que todos nosotros también podamos expresarlo de algún modo, y al expresarlo nos liberemos como una terapia que necesitamos por este largo tiempo todavía sumido en la pandemia y que todavía no lo hemos vencido. Sin embargo, también en el segundo bloque los invito a mirar un camino de esperanza, y por eso este monólogo que le dedicamos a ustedes le hemos puesto así: monólogo en tiempo de pandemia global. Tengo miedo. Entre el 2019 y comienzo del año 2020 vivíamos una crisis política sin precedentes. Fuerza Popular no había ganado las elecciones del 2016, pero tenía mayoría en el Congreso y quiso gobernar desde el poder legislativo. Hemos vivido la vacancia de 3 presidentes y el actual también lo quieren vacar, aunque no encuentran modo, ni oportunidad, ni forma de hacerlo, pero existe toda la intencionalidad. Antes que el coronavirus llegara a nuestro país, había la experiencia de un crecimiento económico respetable, quizá el más alto de Latinoamérica. La esperanza de un período de bonanza nos volvía a visitar. Entre octubre y noviembre del 2019 sonaron las alarmas para nuestro sistema de salud, aparentemente saludable, aparentemente bueno, aparentemente eficaz. Se anunció la presencia del coronavirus en China y se pensó que por aquí nunca llegaría. Se quedó en la noticia. No escuchamos, nos olvidamos y seguimos, como de costumbre, viviendo despreocupados y nada más. Ni nos valoramos sus alcances y sus efectos y seguimos viviendo igual, como de costumbre, como siempre, eternamente insensatos. A nosotros no nos debe tocar, se decía, a causa de la social podredumbre. A todos, menos a nosotros. ¡Qué barbaridad! No hay que ser pesimista. No reaccionamos, no nos preparamos. Como de costumbre, nos tomó a todos los sistemas de la sociedad desprevenidos, aunque en nuestro caso hace 200 años que nos coge igual. Llegó el coronavirus y en poco tiempo las huestes de este virus ocupó todo el territorio nacional. Hubieron reacciones rápidas y en otros lugares reacciones lentas, tanto que en algunos lugares, hasta el presente, no se deja ver la reacción por parte del Estado, al punto que es la sociedad civil la que ha tenido que reaccionar. Pero no les ha dado vergüenza. Todo se ha justificado. Así ha sido siempre. Igual. Comenzó la guerra y tuvimos que reconocer una vez más que no estábamos preparados para librar batalla alguna en una guerra no convencional, donde hasta después de un año pareciera
que el coronavirus viene ganando esta guerra sin cuartel a pesar de todo lo que se dice en el papel. El coronavirus cada día nos muestra las bajas que produce y pareciera que no les da vergüenza reconocerlo al punto que se oculta el número de muertos en la estadística oficial. 2021, año de nuestro bicentenario patrio. Recién, a través de las vacunas, hemos comenzado a replegar el avance de este ejército compuesto por un virus mortal. Nos hemos llenado de esperanza, pero aún no sabemos a ciencia cierta si esta guerra microscópica la vamos a ganar. ¿Cómo lo vamos a ganar si seguimos no preparados? En salud, en educación, en justicia, en seguridad, en economía, en política, ni democracia, ni al ejercicio de los derechos elementales como para elegir adecuadamente a nuestros presidentes en estas elecciones generales. ¿Cómo no tener miedo en esta sociedad pandémica si todos ahora sabemos que nunca estuvimos preparados y ahora menos que antes para superar la infinidad de males que nos ataca a todos por ser miembro de este país que no ha sabido gobernar para todos, pero para todos con equidad y sin exclusión, con justicia, pero de todos los modos? Por eso, déjenme expresar mis miedos y mis temores, mis angustias y sinsabores. Déjenme expresar mi ansiedad, a veces mi depresión, de esta falta de futuro que hemos heredado en nuestra sociedad. Déjenme expresar mi frustración por tantas ilusiones en el tiempo truncadas, por tantas promesas en el tiempo congeladas y enterradas. Déjenme decir la incertidumbre que yo siento a pesar de tanto avance científico y tecnológico. Esa que se daba antes de la pandemia, la incertidumbre que nos da la pandemia misma y la incertidumbre con la que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo donde no existe ya verdades absolutas, donde nada es verdad. La verdad se va descubriendo, se va haciendo, todo se hace relativo y ya no sabemos qué es la verdad cada día, al punto de vivir en una época de la posverdad. Déjenme ser una voz de relámpago que truena por los que no pueden expresar sus miedos y sus temores, su voz indignada ahogada en el mar de frustraciones innombradas. Tengo temor por mi salud, porque no sé quién es portador del virus y si todo se contagia, tendré el ataque inevitable de este virus con todas sus consecuencias lamentables que esperar. De esto, que mi pueblo hable. Tengo ansiedad y casi no puedo respirar como antes lo hacía, quizás porque estoy un algo sugestionado. Porque preocupo a otros cuando salgo de mi hogar, cuando salgo y no sé si soy asintomático o estoy contagiando a otros que conozco y además los quiero con el alma y por eso a ellos los quiero proteger. Tengo más temor a enfermarme que a morirme, porque si llegara a contagiarme, no sé dónde atenderme, no sé quién podrá diagnosticarme si tengo o no el virus mortal. No tengo quien me ayude a contenerlo. Tengo pavor a no contar con un médico de la especialidad que me atienda, no después de unos días, sino en el momento que necesita mi enfermedad. Tengo temor a no llegar a tener un diagnóstico ni medicinas, a no tener un tanque de oxígeno, una cama UCI, a no poder ser atendido
y hacer sufrir a toda mi familia, a mis amigos y conocidos por este posible estado de abandono que sufriría en un momento dado, como hoy sufren muchos otros mientras nosotros estamos protegidos, porque todavía nos podemos defender de algún modo de este terrible mal. Tengo temor por mi soledad vivida entre el mar de personas que vive en nuestra ciudad, porque las restricciones que ha impuesto el coronavirus está matando mi sociabilidad, mi necesidad de comunicación humana, el vernos cara a cara, el encontrarme con los demás o que pueda terminar con alguna enfermedad mental. Tengo miedo de visitar a mi familia o que ella me visite. Tengo miedo de salir con ella cerca o lejos a cualquier lugar. Tengo miedo de invitar a mis parientes, mis amigos, mis conocidos a cualquier reunión formal. Tengo miedo de celebrar con otros un cumpleaños o cualquier acontecimiento porque siento que pongo en peligro a los demás y quizás alguien me ponga en peligro de contagio y de toda esta historia no pueda hablar más. Nadie quiere pasar por la experiencia del coronavirus, a no ser que busquemos adelantar a toda prisa nuestro viaje al más allá. Tengo miedo a contagiarme y contagiar a toda mi familia, precisamente a los que más quiero, porque no me he sabido cuidar ni proteger. Por mi descuido, por mi impaciencia, por no hacer caso a los hombres de ciencia que me advertían de los peligros y ataques de este virus mortal. Tengo miedo que el poco dinero que tengo, mi casa, mi carro, mis bienes materiales y culturales, no me alcancen para pagar mis medicinas, mis exámenes clínicos, mi tanque de oxígeno, mi pulmón artificial, ni dónde descansar mis huesos y llegar al triste final, que no pueda encontrar un hospital que me reciba, una cama UCI donde pueda recuperarme de este microscópico mal. Tengo miedo a no poder ganar esta guerra, a pesar del apoyo de mi esposa, mi hijo, mi familia y todos mis amigos de verdad. Tengo miedo a sobrevivir al COVID-19 si me diera y quedar, sin embargo, con secuelas infranqueables y terriblemente debilitado para hacer una vida normal. Miedo a perder mi memoria y tener que vivir entre lagunas y vacíos. Miedo a no poder respirar como antes lo hacía, a pulmón pleno, que me hacía percibir hasta todas mis costillas. Miedo de estar y quedarme solo. Miedo a vivir enfermo el resto de mi vida, entre cuidados menos intensivos y cuidados más preocupantes, más intensivos, para nada tan sencillo que termine enfermando a los demás. Miedo a vivir de miedo cada día, de alimentarme de miedos, porque cada día tendré la amenaza constante contra mi vida y mi vida no sea jamás vida. Cada día tendré el peligro inminente de una nueva enfermedad mortal en el tiempo aparecida. Estoy ansioso porque la vacuna llegue pronto a mi esposa, a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos, a todo mi hogar, a toda mi familia y a mí mismo de un modo personal antes que me muera, a todos mis amigos, a todos mis paisanos y toda la humanidad. Para que me quite esa ansiedad, esos temores, estos inconscientes temblores, esta inseguridad vital que siento, porque cualquier día y cualquier momento alguno de ellos se podría contagiar. Temo sobre todo que alguien muera sin poderlo asistir de alguna manera, ni siquiera despedirlo y a lo mejor tampoco acompañarlo a su última morada en nuestra tierra idolatrada, porque el coronavirus y su vida le puso un triste fin.
Tengo temor que alguno de ellos, así como otras personas que conozco, o vivan en mi barrio o otro lugar, no quieran dejarse colocar la vacuna salvadora, la que les podría librar de la amenaza constante, de una muerte inminente y de un entierro inevitable y fatal. Temo que las razones que nos dan no sean razones, sean simplemente miedos, desconfianza, inseguridad. Temo que por las falsas razones, al no vacunarse, aquellos a los que tanto quiero sean presas infalibles de ese virus que no ha dejado de ser letal. Temo que antes que todos sean vacunados, se contagien o contagien a otros y pronto el virus maligno se los lleve con sus razones no siempre razonables, su desconfianza hasta cierto punto comprensible y la inseguridad que sufren que solo es caldo de cultivo, porque el virus no es razonable, tampoco es confiable, y es con seguridad que nos ataca si no estamos vacunados, si estamos indefensos y todavía no estamos en verdad protegidos. Tengo miedo que por causa mía, mi irresponsabilidad por esas falsas excusas e ironías, el coronavirus se propague también en mi barrio y produzca como consecuencia una cadena de muertes seguras por este virus que no respeta hogares, pueblos, jóvenes, urbanizaciones, ni conjuntos residenciales, ni habitacionales. Tengo miedo, y de solo pensarlo me estremezco, que la ciudad donde yo vivo se convierta en un cementerio general, donde no tengamos ni espacio, ni quien nos pueda llevar a enterrar, donde la pandemia adelantó para todos el juicio final. Quizá en la primera, segunda o tercera ola, ¿quién lo sabe? Tengo miedo que la economía no llegue a reactivarse y deje de funcionar. Tengo miedo de angustia de perder mi pobre pensión de jubilación, pero que todavía me permite sobrevivir. De vivir, mejor no hablemos. Quizás es mucho pedir para un país que solo maltrata a todos los que han dado su vida entera para que otros puedan gozar mejor que ellos de una vida plena. Tengo temor, angustia y rabia, porque muchos han perdido su empleo. Lo más terrible, porque no lo pueden recuperar. ¿Cómo puedo creer que se reactivará la economía si la economía misma se ha vuelto una pandemia que manda a muchos de otra manera a una cuarentena permanente y general? Tengo miedo que el poco nivel adquirido y logrado durante toda una vida lo pierda a tal punto de no poder sostener mi salud, el hogar donde vivo, los pocos bienes adquiridos, las pocas fuentes personales de mis ingresos cada vez más y más restringidas. Miedo a tener que vivir de mi pobreza, porque ni la sobreabundancia ni la riqueza nunca llegaron a mí. No tengo temor a tener que vivir de la manera más simple, de lo más sencillo, sin nada superfluo, con lo estrictamente necesario, porque con eso suficientemente vivo. Además, ¿qué llevamos finalmente el día que nuestro reloj de vida marca el fin de nuestro recorrido? Pero sí tengo miedo a tener que vivir una vida inhumana, poco digna, tener que vivir en una sociedad de mendigos, porque no fuimos capaces de construir como país una vida digna para todos sus ciudadanos. Por eso, esa vida indigna, si no transformamos la política ahora, lo más probable es que nos toque vivir a todos la experiencia que se viene dando en otros lados.
¿No estamos viviendo acaso la experiencia tan cercana de nuestro hermano país venezolano? Es una vergüenza nacional, porque estamos hablando de 200 años del bicentenario de nuestro país. ¿Qué hemos construido para todos nuestros ciudadanos, pobres en un país rico? Les hemos dado todos los argumentos de facto a la izquierda radical. ¿Quiénes? Los de la derecha igualmente radical, que solo han cambiado las cosas para su propio beneficio y bienestar. Tengo miedo que los medios de comunicación no estén defendiendo la verdad de los hechos, que estén defendiendo la verdad de los dueños de nuestra nación, y ya no defiendan a los más urgidos y necesitados, a los que sufren la pobreza extrema, a los que siguen sufriendo la injusticia bicentenaria e inseguridad social palmaria, que no es inseguridad de casas ni de cosas, es la inseguridad vital de poder vivir o no poder seguir viviendo en un país donde muchos se estaban muriendo por el peso de toda clase de injusticia, mucho antes que por el peso de la falta de atención, por el contagio que produce esta pandemia que derrocha tanto maleficio a lo largo y ancho de toda nuestra nación. Tengo miedo que estemos gestionando mejor la economía de la muerte prematura que la de los recursos que nos dan la vida, una economía necrofílica como nuestro sistema económico neoliberal. Tengo temor que nuestra cultura se degrade, involucione, se prostituya, porque el dinero y la inversión nunca alcanza para el desarrollo cultural de nuestros pueblos, que la educación nunca tenga los medios suficientes para su desarrollo y sus objetivos finalmente sean objetivos frustrados, que no llegan a alimentar lo suficiente nuestra cultura nacional y no llega a concretizar el esperado anhelo de desarrollo y ver crecer nuestro país con carácter de inclusión y con sello de equidad para todos los peruanos. Porque no existen gobernantes que amen la justicia y a su pueblo de verdad. Tengo miedo que nuestra política, contrariamente a lo que debe de ser, nos polarice, nos haga ingresar a una guerra fratricida, nos distancie, nos separe, nos divida mucho más. Cuando para desarrollarnos políticamente y ser auténticamente democráticos, debemos de unirnos como una sola fuerza que busca el bien común y el de todos, el bien común del pueblo, pero sobre todo el bien de los más excluidos y necesitados de nuestro país. Tengo miedo de los partidos políticos que tenemos porque hasta el presente buscan solamente sus propios intereses y rara vez los intereses de todos los que conformamos esta nación. Tengo miedo de los líderes de nuestros partidos, especialmente de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, porque no están lo suficientemente preparados para gobernar como se debe nuestro territorio patrio. A los maestros les exigen doctorados, a los políticos basta que sean analfabetos en terno, aunque no sepan leer ni interpretar la realidad de nuestro país. A los políticos muy preparados, ¿de qué nos han servido? ¿Por qué no se les exige ser honestos, veraces y honrados? Les exigen simplemente que tengan dinero, que sepan mentir, calumniar, difamar y darse de puyazos,
que sepan apropiarse del dinero ajeno a través de las altas finanzas y del mal ejercicio del poder. Que ser flexibles, pero con la corrupción, ¿cómo no vamos a tener los ciudadanos que no nos vemos reflejados ni representados en ellos, que nos hemos esforzado y tratamos de ser honestos para crear un mundo mejor en nuestro país? No tengo miedo a los cambios, tengo miedo a determinados políticos que nos hablan de cambio para votar por ellos y luego solo cambia la realidad económica de ellos y sus arcas personales. Entre tanto, la realidad del pobre o pobre extremo que votó por ellos cambie y se convierta en un engaño más, en una mentira colosal que cambia la realidad nacional hacia un nuevo caos social. Tengo miedo a los políticos que prometen tanto, a los que dicen todo lo que el pueblo poco instruido quiere escuchar. Temo a los candidatos que no saben cómo van a cumplir, cómo hacer lo que con tanto entusiasmo han prometido hacer realidad. No son candidatos, son ilusionistas. Nos venden falsas ilusiones para morirnos luego de desengaños y ansiedad. Tengo miedo al cambio climático, que ya hace tiempo comenzó. Tengo miedo porque nadie le presta la debida atención. Y ya casi lo hemos olvidado en este tiempo de pandemia, como si fuera un tema que pasó de moda, un tema del pasado, un tema que ya fue. Tengo miedo que esos cambios nos afecten, como la pandemia, a todos, pero a todos al mismo tiempo, por las crecidas y desbordes de las aguas, de los mares, de los ríos, de las lagunas, de los vientos huracanados y de las lluvias torrenciales, por las grandes inundaciones que acabarán con nuestras casas, nuestros cultivos, nuestros alimentos, nuestras ambiciones. Por los grandes terremotos y activación de muchos de nuestros volcanes que terminarán con nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras islas. Se inundarán parte de los continentes. Tengo pánico que se dé una secuencia de terremotos y nos deje a todos en la calle. Tengo miedo de todo eso, por el hambre, la destrucción, la desnutrición, por el riesgo grande y la desesperación en la vida de todos los seres humanos, por las nuevas enfermedades y pandemias que podrían generar, por la desaparición de muchas de las especies de animales, de plantas, de bosques, por la gran destrucción global que podría generar, al punto de pensar que estamos viviendo el juicio final de nuestra propia historia, la de nuestro mundo, y quizás pensemos que al cosmos le suceda igual. Tengo miedo del cambio climático, porque desde hace mucho tiempo lo sabemos. ¿Cómo no preocuparnos si nada por cambiar esa realidad estamos haciendo ya? Tengo miedo a la desertificación de muchas regiones del mundo y quizás de continentes como efecto del cambio climático que se nos viene, como consecuencia la escasez de alimentos, de agua potable, de hambruna global, como si fuera otra pandemia más generalizada que después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Tengo un extraño temor y presentimiento que después del coronavirus y el impacto del cambio climático a nivel global, sigamos utilizando mascarillas, protectores faciales, toda clase de desinfectantes, casi en forma patológica, casi de un modo muy normal. Cascos especiales, tanques de oxígenos por haber contaminado nuestro hábitat vital.
por seguir contaminándolo, por no haber querido hacer algo por reducir los gases tóxicos, la basura de todo tipo, la disminución de árboles, de bosques, por haber aniquilado a nuestra madre naturaleza, por haber propiciado la muerte de muchas de nuestras especies que de algún modo en el círculo de la vida nos protegen de algún mal. Pero si me quedo con el miedo, de miedo he de morir. ¿Vale la pena morirse de miedo? Mejor nos curamos del miedo y nos damos un baño de esperanza, esa que nos hace pensar que todo va a cambiar. Un baño que nos cure de todo lo malo y de todo miedo, de todo pesimismo, porque nada está determinado. No todo puede ser fatalismo, no todo puede ser fatal. Hay un camino de esperanza con las vacunas que han llegado, pero hay otro camino de verdad. Se necesita tener fe en ese camino, porque el que dijo, yo soy el camino, Él venció a la muerte. Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Él nos da la seguridad que lo prometido sucederá porque activamente la hemos esperado y provocado en todo nuestro territorio nacional y mundial. Hay que tener fe que nuestro pensamiento y nuestra acción pueda crear todavía un mundo mejor, un mundo nuevo. Tengo fe que todavía podemos ilusionarnos, pero con la ilusión del amor, que es el motor de nuestra acción personal y comunitaria, que es el motor que mueve nuestra propia historia. Tengo el sueño que después de 200 años de vida republicana tratemos de ser una democracia auténtica. Podamos comenzar una nueva era, una era nueva para nuestro país y todo nuestro continente. Tengo el sueño que si todos nos unimos en este sueño, juntos lo podemos lograr. Ser un país donde la paz y el deseo de libertad germina en todos los corazones, donde la paz se cultive en los hogares, donde la paz florezca y perfume nuestra patria, donde la paz se exprese como desarrollo y justicia para todos, donde la paz culmine nuestra esperanza y en paz aprendamos a vivir todos en un tiempo de paz.